Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos, es un gusto, un placer saludarlos de nuevo, un domingo más aquí en su programa Sinceridad. Estamos directo desde la cabina central de Radio Urbano en vivo. Hoy es domingo 16 de noviembre de este 2025, 8 en punto de la noche. Estamos ya listos y más que preparados. Mire, ¿cómo te va? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Un placer estar aquí nuevamente. Ok, gracias. Bueno, ahorita les vamos a indicar cómo se pueden comunicar con nosotros, pero bueno, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor para que nos rinda esta horita que el tiempo en radio se nos va volando, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más que nos regalas a través de estos micrófonos de Radio Urbano de llevar un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra a tantas personas que sabemos que nos acompañan en sintonía dentro y fuera de Costa Rica. Una bendición especial para cada uno de ellos y nuestro anhelo, siempre el anhelo en nuestro corazón de que el mensaje tuyo, el mensaje de tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que cada uno de nosotros, ustedes al otro lado del dial, nosotros aquí, no solamente seamos buenos oidores, sino que seamos mejores hacedores de la palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, así es, pastor. Como decía usted, se pueden comunicar en urbano106.com, ahí en radio en vivo, en el chat, manda su nombre, de dónde nos está escribiendo, y ahí más tardecito los vamos a saludar. También tenemos un WhatsApp que es 60651059, ahí puede mandar su mensaje de texto, no audio porque no lo puedo oír. Y entonces estaré atenta ahí a saludarlos más tarde. Bueno, está bien. Gracias, pastor. Saludemos también a todos nuestros amigos ahí en los centros penitenciarios, a todos los muchachos en la cárcel de la Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en Guapiles, la Leticia, en San Carlos, en la cárcel de mujeres, bueno, Puesto 10 en la Reforma, todos ellos ahí que sabemos que nos siguen a través de radios, de baterías, testimonios que nos han dado. Un abrazo para ustedes, animarles a seguir siempre adelante. Bueno, vamos a seguir, Mile. Nosotros hemos estado los últimos 3 domingos, bueno, hubo un domingo ahí que hubo una interrupción, pero casi que los últimos 3 domingos tocando algunos temas que nosotros consideramos controversiales, ¿no? O sea, los temas controversiales pues son los que generan controversia, ¿no? Los que siempre uno los trae a la mesa y siempre se prestan a discusión y siempre hay bandos que están a favor y en contra, que tienen sus defensas y siempre en esto hay gente que sale con sus versículos bíblicos defendiendo posturas, ¿no? Entonces hemos estado hablando, por ejemplo, hace algunos domingos hablamos de esa falsa doctrina del atar y desatar, estuvimos hablando del mover del Espíritu Santo hace poco, estuvimos hablando de esa falsa doctrina, Mile, de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Bueno, todo eso dándoles nuestra postura con respaldo bíblico, ¿no? Y la idea es que cada uno de ustedes también, obviamente, con base en lo que nosotros decimos y aquí, pues usted pese a la luz de la palabra y usted decida, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad de decidir, ¿no? Pero también tenga presente que el mismo Dios que nos da la capacidad de decidir también nos hace responsables de lo que decidamos, ¿no? Sí, Entonces, es justo, pastor, el Señor es justo, es un caballero. Correcto, no nos va a regalar nada, pero tampoco nos va a quitar nada, ¿no? Así es. Entonces, queríamos hablar hoy de un tema que también es muy mencionado en las iglesias, Mili, y que a veces, en muchas de ellas, no todas, porque el remanente del Señor siempre se mantiene, pero en muchas de ellas es muy mal usado, muy manipulado y que tiene que ver con la unción. La unción bíblica. Y entonces vamos a hablar hoy de la unción. Y bueno, empezando que usted podría pensar, pastor, ¿y la unción es bíblica? Claro, es un tema bíblico, ¿no? Pero recuerde lo que hemos dicho en domingos anteriores, que no todo lo que es bíblico es bien enseñado, ¿no? Entonces hay algunas cosas que son bíblicas, se manipula, pero son manipuladas y manipuladas tristemente a conveniencia de aquel que tenga un poquito más de conocimiento que los demás, ¿no? Entonces, todos esos temas que hemos estado hablando, el mover del espíritu, el atar y desatar, y hay otros más que, mire, son muchísimos, tristemente son muchísimos, pues hacen parte de lo que es el lenguaje actual del reino de Dios, ¿no? Porque a uno le dicen, es que eso es lenguaje de reino. Bueno, no, lenguaje de reino realmente es que uno sepa, vocabulario, pastor, como religioso. Ajá. Que uno sepa todos los temas que tienen que ver con la santidad, el perdón, la misericordia, la justicia de Dios, todo eso.
Eso también hace parte del lenguaje de reino, pero algunos de estos le decimos lenguaje actual, mire, porque es algo que se ha puesto prácticamente como de moda, ¿no? En las iglesias, ¿no? Y muchos de ellos tristemente no tienen nada que ver con las enseñanzas bíblicas porque han sido muy manoseados, ¿no? Pero bueno, la unción es un tema bien importante. La gran mayoría de los que se dicen llamar cristianos, o inclusive la gran mayoría de las iglesias, pues hablan constantemente de la unción, pero ¿sabrá la gente, Mile, qué es exactamente la unción? ¿Quién es el que unge? ¿Quién puede ser ungido? ¿Cómo se da ese proceso de que una persona sea ungida? O sea, ¿me entiendes? Hay muchas preguntas ahí que vale la pena, pues, ¿de dónde vino responderlas, la unción? ¿no? Sí, todas esas cositas, ¿no? Hoy en día, Mile, como decía, pues es común oír a escuchar sobre la unción, porque hace parte del vocabulario de muchas iglesias, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, que es un protocolo que se venía cuando el tabernáculo, cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud y viene al desierto a enseñarle esas normas. Entonces de ahí nace, bueno, los estaba educando. ¿Para qué es la unción? ¿De dónde viene esa palabra? Todo eso es importante, pastor. Que correcto, sepamos. Y entonces uno comienza a escuchar términos como que hay hombres llenos de la unción de Dios. Ajá. Se habla, por ejemplo, de que el creyente o el ministro debe buscar la unción. Se comenta de que cierto predicador, ese sí tiene unción. A mí, por cierto, más de uno me ha acusado de que yo no tengo unción, pero bueno, es según la definición que cada uno tenga, ¿no? Claro. Porque a veces la gente cree que tener unción es cuando un predicador grita y se transforma y rasga las vestiduras al mejor estilo de los sacerdotes antiguos, ¿no? Lo único que les falta es echarse ceniza y todo eso. Y entonces algunos dicen que caer al piso, y hablamos en estos días sobre esos moveres del espíritu, es obra de la unción, o que caen como bajo el poder de la unción, ¿no? Y bueno, entonces, en muchos de esos casos, Mile, se cae en la equivocación inclusive en algunas iglesias enseñan eso, Mile, de ungir cosas. Sí, o de ungir personas, ¿no? Dice que para echar fuera demonios, lo cual la escritura no enseña eso, ¿no? Entonces, se ven casos como que ungen carros, ungen... Las casas. Bueno, ungen casas, ungen mismos, peticiones, echan una cantidad de peticiones y ahorita vamos a echarle aceite, bueno, una cantidad de cosas, porque se le ha hecho creer a la gente, mire, que todo se puede obtener sí. con solo anhelarlo y pedirlo, ¿no? O sea, ¿me entendés? Entonces... ¿qué es lo que usted quiere? No, pídalo con todo su corazón, man. Imagínelo, fórmelo en su mente. Bueno, eso hace parte también de otra herejía, otra que se llama la famosa confesión positiva, que también de pronto uno de estos domingos de pronto lo traemos. Pero entonces, a raíz de todo esto que estamos comentando, es donde surge, Mile, la principal pregunta, ¿no? ¿Es todo esto, pastor, que usted ha dicho respaldado por la Biblia, sí o no? O sea, acuérdese que la recomendación que les hemos dado en estos domingos que hemos compartido todo esto de las falsas doctrinas es siempre todo filtrarlo bajo estas preguntas que le pueden servir a usted para determinar si debe o no debe aceptar una enseñanza como bíblica, ¿no? Por ejemplo, usted pregúntese si eso que le está enseñando algún pastor, ¿no? Filtros. Ajá. Si eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, si eso lo enseñaron los apóstoles, si eso está respaldado por la palabra y si eso está en línea a la naturaleza santa de Dios. O sea, debe pasar por esos 4 filtros, ¿no? Y si alguno de esos es no, pues deséchelo, ¿no? Porque el mismo Pablo le decía a la iglesia de Gálatas: vea, si ustedes ven un ángel bajar del cielo, ojo lo que les está diciendo, ¿no? O sea, ver un ángel bajar del cielo debería ser la máxima demostración de la deidad. Mira, imagínate uno ver un ángel bajar del cielo, ¿no? Uy, tremendo, Dios, debe ser sí. impresionante. Pero Pablo les decía: vea, si ustedes ven un ángel bajar del cielo y ese ángel les trae un evangelio que no es el de Jesucristo, sea anatema, ¿no? Así es. Así de delicado es el asunto, ¿no? Entonces, a veces, imagínate, si Pablo ni se la perdonaba a un ángel que trajera un evangelio que no fuera el de Jesucristo, porque hay mucha gente que sí se traga cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo, solo porque los dijo X o Y persona, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que muchas de estas cosas que estamos hablando no tienen respaldo bíblico. Por ejemplo, eso de ungir personas o objetos para echar fuera demonios, eso no tiene respaldo bíblico. El Señor no enseñó esas prácticas, ¿no? No hay nada en la palabra que hable de que uno ungía a alguien para sacar un demonio. Mire, eso no lo enseña la Biblia, ¿no? Sí. Lo más que se ve en el Nuevo Testamento era el asunto de imponer manos,
pero no ungir con aceite, eso no se veía, ¿no? Ahorita las iglesias lo han tomado, como tú lo decías, ahorita, Mile, más como un fetichismo, ¿no? Como a veces rayan en prácticas ocultistas, ¿no? Ya eso de estar vendiendo cosas y que tienen poderes, y acuérdate que eso es parte de la superstición, ¿no? La superstición precisamente se trata de eso, cuando uno le atribuye a cosas naturales, Mile, o a objetos, poderes que no tienen, talismanes y todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos a meternos en el tema de la unción, porque ahí comienzan a surgir preguntas, pero entonces, ¿qué es exactamente la unción, no? O sea, ¿qué es, no? Entonces, la manera en que el término es utilizado hoy en las iglesias, Mile, pues es para describir, o sea, muy apartado de la definición que tiene, pero hoy por hoy lo usan más que todo como para describir la llenura o la presencia del poder de Dios en la vida, ¿no? O sea, cuando ven que alguien dice, uy, qué unción hubo ahí, verás qué llenura, qué mover del Espíritu Santo, entonces lo han encasillado ahí, ¿no? Pero es importante más bien salirnos de ese concepto y escudriñar el concepto bíblico de la unción, o sea, qué es la unción y cuáles son los componentes de la unción y todo ese asunto, ¿no? Entonces, para que entendamos esto, vamos a ir desglosando cada uno de los elementos que componen todo lo que es el proceso del ungir y de la unción. Entonces, tenemos 4 elementos básicamente, que es, por un lado está el ungüento, por otro lado está el ungir a alguien, por otro lado está el ungido y de último está la unción. Mire, esos son los 4 pasos que lleva todo el proceso de lo que es la unción en general, ¿no? Entonces, el ungüento, empecemos por ahí. ¿Qué es un ungüento, no? Un ungüento es una combinación de especies. Sí. Acuérdate que desde la antigüedad se usaban los ungüentos, aceites y todo eso. Y el ungüento depende obviamente del género de las especies que se usen para elaborarlo, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros vemos que habían ungüentos aromáticos, si es que se usaban especies aromáticas que servían para perfumar y todo eso. Hay ungüentos para sanidad, entonces que obviamente se hacían con especies medicinales y todo eso. Hay ungüentos para perfumar, ¿no? Por ejemplo, al Señor le ungieron los pies con perfume, ¿te acuerdas? Sí. A él le ungieron los pies con perfume, o sea, básicamente era para perfumarlo y todo ese asunto. Entonces, para limpiarlo. En términos generales, ¿qué es un ungüento? Un ungüento es una combinación de especies y dependiendo el tipo de especies, pues eso determina el tipo de ungüento. Entonces, como les dije ahorita, hay ungüentos para aromatizar, para sanidad, para perfumar, etcétera, ¿no? Eso es un ungüento. Estamos de ahí. Después viene lo que es el ungir. ¿Qué es ungir? Ungir es aplicar el ungüento. Así de sencillo, ¿no? Sí. Ya nosotros sabemos que es un ungüento y en el momento que usted un ungüento lo aplica, usted está ungiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es ungir? Es el acto de aplicar un ungüento. Ahora, ¿qué es un ungido? Mire, un ungido es la persona a la que se le aplicó el ungüento. O sea, hasta ahorita no estamos hablando ni teología profunda, ni nada de eso, simplemente estamos hablando que hay un ungüento, combinación de especies, que ungir es aplicar el ungüento y que ungido es la persona a la que se le aplica el ungüento. Ahora, ¿qué es la unción? La unción es el resultado o la manifestación del ungimiento, o sea, o los beneficios que recibe el ungido, o sea, la persona a la que se le aplicó el ungüento, cuáles son visiblemente, cómo se manifiesta ya el hecho de que se le haya aplicado ese ungüento, es el resultado final, ¿no? Entonces, un ejemplo típico aquí en Costa Rica, Mile, y siempre lo ponemos en la iglesia cuando tocamos este tema, y allá en Colombia también puede aplicar, la gente que nos escucha, es cuando uno aplica alguna crema, por ejemplo, como aquí en Costa Rica hay una crema que se llama Cofal, ¿no? Cofal. Que sirve para relajar los músculos y todo, que ya cuando uno está mayorcito y quiere ir a jugar o hacer deporte, uno se echa Cofal antes para que el músculo se relaje y todo eso, ¿no? Acuérdate que en Colombia se llamaba Yodosalil, ¿no? ¿Te acuerdas? Ninguna de esas marcas nos está patrocinando, pero nada que ver, ya ni existen, yo creo. O por ejemplo Cepol, que se usa también aquí para cuando uno está más cerrado del pecho, ¿no? Sí. Entonces todas esas cosas que les estoy hablando del Cofal y todo eso son ungüentos, porque son combinaciones de especies, ¿no? Sí, de aceites. En el momento en que uno se lo aplica, mire, uno se está ungiendo, ¿cierto? Y cuando uno ya se ha aplicado el ungüento, pues uno es un ungido, ¿no? Y en el momento en que ya, pues, por ejemplo, si yo me he echado Cofal, en el momento en que el músculo se relaja y me deja de doler, esa es la unción, prácticamente es el resultado o la manifestación del ungüento como tal, ¿no? Entonces, en términos naturales es eso, ¿no? Vamos a irnos a la parte espiritual, ¿no? Ahora, esto que les dije con el ejemplo del Cofal y todo, se aplicaba en la antigüedad, ¿no? Sí, o sea, para los sacerdotes, para los reyes, se aplicaba para las ovejas les echaban aceitico
Y el libro del Éxodo habla de un aceite particular, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la unción, Mili? Bueno, obviamente en la Biblia ya hay un concepto más definido como tal. Ungir, ahora, ¿qué es ungir bíblicamente? Significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. Eso es bíblicamente, o la Biblia lo toma así, ¿no? A menudo, obviamente, hay varios pasajes que se asocian con la bendición de los enfermos. Por ejemplo, en Marcos 6:13 dice, leemos que los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y en Santiago 5:14, obviamente, si eran enfermos, muy probablemente, aunque no decía ahí, pero eran ungüentos medicinales, ¿no? En Santiago 5:14 leemos, si alguno está enfermo entre vosotros, pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, en la iglesia católica se usa eso, cuando ya la gente ya está pronta a morir, llaman a los sacerdotes para que le hagan, y él les aplica un aceite que no me acuerdo cómo se llama bien eso. La unción de los enfermos, ¿no es? Sí, la unción de los enfermos y todo eso, ¿no? Pero al final, obviamente, mire lo que dice ahí, llame a los ancianos para que oren por él, ungiéndole con aceite. Al final, si esa persona se sana o se salva, no es por el aceite como tal, porque dice oren por él, es la oración, prácticamente el acto de fe lo que puede salvar a una persona, ¿no? También hay pasajes en la Biblia donde se hablaba de que el ungir los pies del visitante era un gesto de hospitalidad. Mire. Cuando esas mujeres fueron a buscar al Señor cuando murió, ¿no? También. Llevaban ellas todos los ellos llevaban aceites para ungir el cadáver. El cadáver. Era otro tipo de aceite, otro tipo de ungüento. Entonces eran diferentes tipos de preparar ungüentos, ¿no? En el Salmo 23, que tú hablabas ahora, que es un salmo de protección, dice, el Señor es mi pastor, en nada me faltará. Y hay una parte que dice que unge mi cabeza con aceite, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista natural, en lo natural, los pastores tenían esa costumbre, o tienen esa costumbre de ungir a las ovejas con aceite, ¿no? Sí, para los animalitos. Para protegerlas de los animalitos. De las moscas, que las moscas no se les paren ahí. Y las moscas generalmente tienden a pararse en la cabeza de las ovejas, en lo natural, ¿no? Y poner ahí los huevos y eso genera infección. Entonces, por eso los pastores les echan aceite para protegerles. Para que resbale. Ahora, eso tiene un paralelo espiritual, ¿no? Claro. El Señor es mi pastor, nada me falta, y Él unge mi cabeza con aceite. Es decir, como que me protege, digamos, con su cobertura. Con su presencia. ¿Y por qué la cabeza? Porque, mire, ahí está la mente. Ahí está todo. Ahí está todo. todo. Lo que usted domina. Sí. Nosotros somos lo que tenemos en la mente, ¿no? Amén. Entonces, la unción en el sentido bíblico sagrado, mire, consistía en esa práctica, básicamente, donde un sacerdote o un profeta derramaba aceite sobre un hombre o un objeto con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Ese era como que bíblicamente, la finalidad. En el Antiguo Testamento, la finalidad del ungir era básicamente derramar aceite sobre una persona o sobre objetos para consagrarlos para Dios. Era una forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a esa persona o a esos objetos para una tarea específica, ¿no? Era como una simbología del santificar a alguien o apartarlo, consagrarlo. Entonces, y tú sabes también que cuando habían invitados, huéspedes que llegaban a la casa, también era una parte de cortesía y bienvenida, ellos los ungían, pastor. Entonces, eran unos rituales sanos, o sea, que llevaban un propósito. Bueno, le doy la bienvenida, usted es bienvenido a mi casa, de la hospitalidad que yo le estoy brindando a esa persona que está llegando. Correcto. Entonces, esto de derramar aceite sobre algo, alguien para consagrarlo, para santificarlo, para apartarlo o dedicarlo, digamos, a unas tareas particulares, era una práctica muy del Antiguo Testamento. Mire, era algo que se usaba ya. Entonces, si uno profundiza más en el Antiguo Testamento sobre cuáles eran, digamos, las ocasiones en las cuales se usaban particularmente estas prácticas de ungir, uno encuentra cuatro casos o 4 circunstancias muy definidas. La primera de ellas era cuando se ungían objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo. Que te decía, por ejemplo, en Éxodo 49 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Levítico 8:10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Entonces, una primera práctica donde se usaba esto de ungir con aceite para consagrar, era consagrar objetos sagrados dedicados al culto del Señor. Eso era lo primero que usaban.
También la segunda es como la unción de los sacerdotes, mire. Sí. Comenzando Moisés. desde Aarón, ¿no? Y toda Sí, su exacto, familia. con Moisés, Exacto. En Éxodo 29:21 dice, y con la sangre que estará en el altar y con el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Cómo Y en- habrá quedado Ajá, Aarón? imagínate, y en Levítico 8:12 dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, una segunda práctica era ungir sacerdotes, Sí. empezando desde Aarón y toda su Para dar descendencia. ese lugar y para el servicio. Una tercera práctica, mire, era la unción de reyes. Aunque los reyes, pues obviamente no eran necesariamente ungidos para el servicio religioso a Dios, porque para eso habían sacerdotes, pero sí eran los reyes apartados para tareas particulares de gobernar, ¿no? Entonces, acuérdate que Samuel ungió a Saúl y después a David, primera de Samuel 10:1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, Sí. la derramó sobre su cabeza, la de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe del pueblo? Y entonces ahí también vemos en Primera de Reyes, donde vemos que dice Primera de Reyes 1:34, y ahí lo ungirán en sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Entonces todos los reyes eran ungidos con aceite, miren. Entonces ahí llevamos tres, ¿no? Ungir objetos sagrados dedicados al culto, ungir sacerdotes, ungir reyes, y por último era ungir profetas. En Primera de Reyes 19:16 dice, y a Eliseo, hijo de Sofat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces ahí están los cuatro. Esas eran las cuatro prácticas que el Antiguo Testamento menciona, donde se usaba el ungir con aceite, ungir objetos sagrados para el servicio o lugares, ungir reyes, sacerdotes y profetas, ¿no? Y entonces, así la Biblia, obviamente en el Antiguo Testamento registra, hay muchos casos donde se registra eso, ¿no? Podemos verlos ahí donde, digamos, ungían objetos, sacerdotes, reyes, todo eso, que es lo que les digo ya, que era el efecto obviamente de derramar aceite como tal. Pero en el Antiguo Testamento, mire, no se habla de niveles de unción, por ejemplo, ni de que estas prácticas pues les otorgaba a esas personas ningún poder especial de Dios, sino que era una manera simbólica De simbolismo. de expresar o de hacer visible que esas personas o esos objetos habían sido consagrados para Dios, Sí. pero no era que tuvieran nada en particular. Por ejemplo, en el libro de Jueces, más que todo se ve eso, donde el Espíritu de Dios venía sobre algunos siervos Sí, con alguna profetas. tarea en particular, y después de que ellos hacían, por ejemplo, en el caso de Gedeón, Sansón y todo eso que los llenaba de fuerza, sabiduría y poder para liberar al pueblo, y después el Espíritu Santo se iba, ¿no? Pero en ninguno de esos casos se habla de que esas personas fueron ungidas ni nada de eso. No, eso no se habla de eso. Mire, simplemente eran tomados por el Espíritu Santo, hacían lo que tenían Para que un hacer. propósito Y especial. un propósito en particular. Ajá. Pero lo de ungir con aceite es lo que hablamos ahorita, reyes, profetas, sacerdotes y utensilios como tal, ¿no? Hay que recordar, ahorita que menciono esto de que el Espíritu Santo venía y todo eso, recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba de manera permanente en el pueblo, ¿no? Así O sea, es. venía, hacía su función y se iba, ¿no? Sí. No es como sucede ahora a partir del Nuevo Testamento, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Del nuevo donde el nacimiento. Espíritu Santo uno lo recibe y mora en nosotros, o mora Así por lo es. menos en todo aquel que diga que es de Él, ¿no? Así es. ¿Me entiendes? Es un privilegio que a veces la gente no dimensiona, mire. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, Sí. fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, a través de un nuevo nacimiento, uno tiene ese privilegio o nos da esa capacidad o ese honor, digámoslo, porque es un honor que uno pueda recibir el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, le mencioné ahorita, o lo que hablamos del aceite de la santa unción, que es bueno tenerlo presente, que se menciona en Éxodo capítulo 30, donde el Señor le da unas instrucciones particulares, ¿no? Ajá. Específicas. Específicas se las Ajá. da a Moisés, diciéndole cómo preparar ese aceite de la santa unción, ¿no? Pero eso fue algo que se dio, Mile, para una ocasión única e Y irrepetible, ¿no? Ajá. Especial. De hecho, en el versículo 32 dice, en Éxodo 30:32 dice, sobre carne de hombre no será derramado, No. ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es y por santo lo tendréis vosotros. Entonces, el aceite de la santa unción se hizo una única vez para unos fines particulares,
y ya, ¿no? O sea, y por eso es, y según lo que dice, acabo de leer el versículo, no se debe ungir con aceites ni a personas ni a cosas semejantes, Sí. ni nada, ni a Carne preparar, humana. ni preparar otros aceites Ajá. que tiendan a cumplir esas mismas Allí funciones, dice ¿no? carne humana del ser humano. Sí, también dice eso, ¿no? Ujú. Pero hoy en día a mí le vemos en las iglesias que venden una cantidad de aceites Aceite Menem. o sea, y le llaman que es que aceite ungido y todo eso. Sí, aceite Menem. Ujú. O inclusive hay iglesias que venden prendas ungidas, ¿no? O sea, Los eso, pañuelos. eso nada que ver, eso no tiene ningún respaldo bíblico. Pero bueno, esto que les acabo hasta este momento de mencionar es lo que menciona el Antiguo Testamento, ¿no? Las prácticas que se hacían. Acuerden, nada más para que lo tengamos presente ahí. El ungir con aceite con 4 propósitos particulares era consagrar utensilios o lugares para el servicio del Señor, digamos, consagrar reyes, profetas o sacerdotes. Era básicamente para eso que se usaba. No habla de niveles de unción, no habla de un poder particular, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se aborda el tema en el Nuevo Testamento, que tal vez es lo que nos interesa más. Para Bueno, nuestra todo es de vida. interés, ¿no? Sí. Y a veces, por ejemplo, eso que acabo de decir tal vez pueda ser un error, decir, es que nos interesa más. No, a nosotros nos tiene que interesar todo. Todo. Pero tal vez hay un interés particular en el Nuevo Testamento porque ahí es donde arranca la iglesia cristiana El y Mesías. es la que nos rige, ¿no? El Evangelio de Cristo como tal, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, pues ya no existen esos oficios de sacerdote, profeta ni reyes, ¿no? O sea, eso se vio fue en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento ya no existen esos oficios, lo cual explica, Mile, que en todo el Nuevo Testamento solamente hay 2 versículos que hablan de la unción, ¿no? Solamente 2. Dos. Nada más, o sea, no, el tema no es algo tan tocado, digámoslo así. Y no es que no sea importante, ¿no, Y no es que pastor? no sea importante porque Ajá. es implícito, ¿no? Exacto. Y los 2 versículos que hacen referencia a la unción, básicamente dan a entender más que todo como la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Esos 2 Bien. versículos es 1 de Juan 2:20, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y 1 de Juan 2:27, que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado de permanecer en Él. Entonces, esos son los únicos 2 versículos donde se menciona la palabra unción. ¿Y esa unción, pastor, en el Nuevo Testamento tendrá algún otro significado diferente al antiguo? Sí, para allá vamos. Ah, ok. Qué buena pregunta, sí. Sí. Precisamente es un abordaje diferente, ¿no? Exacto. Y ahora que tú decías, pastor, y entonces la unción ya no es importante en el Nuevo Testamento. No, es que no es que no sea importante, sino que tiene un manejo diferente, ¿no? Ok. Y hace referencia a lo Ok. que decíamos ahí, más que toda la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Eso, Entonces, que antes era pasajero, en otras Correcto. palabras se podría decir. Entonces, bueno, obviamente, ¿cuál es el epicentro del Nuevo Testamento? Pues la venida de El nuestro Mesías. Señor Jesucristo, Ajá. la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde obviamente el nuevo pacto con Sí. Él y todo ese asunto, y ya sabemos que la salvación ya es de una manera, o sea, la regla, como dirían por ahí en un programa, concurso la Mile, rasgadura del velo las también. reglas cambian, ¿no? Las reglas Las reglas cambian. cambiaron. Entonces, en la persona de Jesucristo, acuérdense, ¿no? Lo que vimos ahora en el Antiguo Testamento, que era para ungir, ¿qué cosa? Reyes, profetas, sacerdotes. En el Nuevo Testamento ya no existen esas tareas, ya no las hay. Pero todas ellas, digamos que uno las podría unificar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el perfecto sacerdote, miren, Así es. porque Él entró en el lugar santísimo una vez y obviamente para presentarse Él mismo como un sacrificio vivo para Vivo. salvarnos y reconciliarnos con el Señor, ¿no? En Hebreos 7:24 dice, mas o sea, está hablando del Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿no? Así es. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores sin pecado. y hecho más sublime que los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo, perfecto sacerdote, sí, ¿no? O una sea, muestra. imagínate qué más sacerdote podíamos tener, Mile. Sí. Entonces, en la persona de nuestro Señor está el sacerdocio puro, ¿no? Ahora, por un lado sacerdote, ¿no? Sí. Pero también imagínate que Jesucristo es la última revelación de Dios como el profeta perfecto, ¿no? Porque precisamente Él vino a hablarnos ¿de quién? Del Padre. Recordemos lo que era un profeta, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios hablaba al pueblo por medio de los profetas. Sí, era la boca de Un profeta de es la Dios. boca de Dios, ¿no? Ujú.
Entonces ya los profetas hasta Juan nada más, ahí ya nosotros no necesitamos revelaciones de por medio de terceros porque Dios nos revela directamente, ¿no? A través de la palabra. Y además como dice, gente que dice Deuteronomio 18:18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Es una promesa del Señor. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que era lo que les está diciendo ahorita, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ya el Señor no nos habla por medio de profeta, nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que lo convierte a él ¿en qué? En profeta, ¿no? Porque es la boca del Señor. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. Sí. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Sí, entonces, el Señor básicamente es profeta perfecto. Entonces, antes vimos que era el perfecto sacerdote, ahora es el perfecto, ¿qué? Profeta, ¿cierto? Profeta. Ahora era pastor y rey. Bueno, también Jesucristo es descendiente del rey David, el cual es... del cual de sus simientes se establecería un reino eterno que no tendría fin, como dice Daniel. Mira lo que dice Daniel 7:13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía como un hijo de hombre, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así entonces es. Mira que acabamos de ver que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues se ven los tres oficios, ¿no? Rey, sacerdote, profeta, ¿no? Que precisamente por eso es que él es llamado el Cristo, mire. El Cristo que viene del griego crio, que es ungir. Traducción en hebreo que es Hamashiach, que significa Mesías. El ungido de Dios, Mesías, básicamente. Sí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el ungido de Dios, fue consagrado, fue apartado para una tarea específica de redimir a la humanidad. Jesucristo es el ungido de Dios por excelencia, es el Cristo, ¿no? Entonces, pero bueno, en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, pues nada dijo de la unción, ¿no? Cuando nos prometió que iba a enviar el Espíritu Santo, no dijo, es que yo les voy a mandar la unción. No, el Consolador. Prometió que iba a mandar el Consolador y con todo lo que él iba a hacer, que nos iba a guiar a toda verdad y todo ese asunto, ¿no? Iba a mostrar el Padre. El apóstol Pablo, miren, ni el apóstol Pedro, ni Santiago, ni Judas, ninguno de ellos mencionaban nada de la unción en ninguna de sus cartas. Ellos no mencionan ni nada que tenga que ver con eso, ¿no? Pablo cuando oraba por las iglesias no oraba para que fueran ungidas, ¿no? Sí. Él oraba para que la gente creciera en el conocimiento de la verdad, ¿no? Ajá. El libro de Hechos ni Hebreos tampoco mencionan nada sobre la unción, ¿no? Como les dije ahorita, esos dos versículos que leímos de Primera de Juan son los únicos que hablan sobre la unción y hablan de que nosotros tenemos la unción del Santo, que ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, y que también tenemos una unción que es la que nos enseña, ¿no? Entonces está hablando de que la unción no es algo, sino que es alguien, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, lo que estos pasajes dicen en esos dos versos es que toda aquella persona que es creyente, toda aquella persona que creyendo en el Señor le ha entregado su vida a Él, dice que tenemos la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice el apóstol Juan, ¿no? Y que esa unción nos permite conocer todas las cosas, ¿no? Que la unción, además dice el otro verso, que recibimos de Dios, es decir, el Espíritu Santo, permanece en nosotros y que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la vida de cada creyente es el que toma de lo que sabe de Jesucristo y nos lo da a conocer a nosotros. Sí. Además nos da testimonio que lo que está escrito en la palabra es verdad, ¿no? Entonces, por eso dice que nosotros no necesitamos. Ahora decían, pastor, entonces, ¿cómo es eso de que uno no necesita que nadie le enseñe? Entonces, ¿para qué los pastores y todo eso? No, es que uno como pastor no es que digamos, uno sirve como de guía, como de canal y todo eso, pero cada uno tiene la capacidad, si es que cada uno tiene el Espíritu Santo, obviamente, de escudriñar las Escrituras, de que Dios se revele a la vida de cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros también. Esa es un privilegio, una capacidad que cada uno tiene, ¿no? Dice que la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera. Claro, el Espíritu nos guía a toda verdad, ¿no? Que la unción nos ha enseñado para que no nos dejemos desviar por falsas enseñanzas. Cada uno tiene que desarrollar por el Espíritu Santo que está en cada uno la capacidad de discernir si lo que uno escucha o lo que le están enseñando eso no es de Dios.
Eso es una responsabilidad que cada uno tiene que desarrollar, ¿no? Básicamente, o sea, eso es inaludible como tal, ¿no? Pero si uno profundizara un poquito más sobre lo que habla Primera de Juan 18:20, voy a ir allá a Primera de Juan 2, 18 al 20. Ahorita que estás buscando, pastor, entonces se viene porque cuando hemos recibido al Espíritu Santo, hemos creído en Él, y dice ya, mi pueblo es sacerdotes, reyes, pueblo escogido, linaje escogido. Exacto, imagínate. Por eso nos ha dado todas esas características, cualidades, ahí dice la palabra. Correcto. Sí. Ajá. Como reyes. Porque Él nos hace copartícipes de lo que Él es. Sacerdotes, que llegamos a ser sacerdotes. Real sacerdote. Cada uno de nosotros se convierte en sacerdote primeramente de su propia vida y después de su hogar, ¿no? De su hogar. Es algo que nosotros tenemos que Linaje asumir. escogido, dice ahí la palabra. Imagínate. Sí. Ahí están las tres, ¿no? Sacerdocio, Reyes. Linaje, pueblo Reyes, santo. Pueblo santo. Entonces, bueno, estos pasajes que hacen alusión a la unción, metiéndonos un poquito más para saber eso de a qué se refiere Juan cuando estaba hablando allá, pues él estaba enseñando a los creyentes de los cuidados que tenían que tener de discernir el error de muchos falsos maestros que estaban queriendo meter en algunas doctrinas a la iglesia, ¿no? Y sobre todo los agnósticos de la época, ¿no? Y por eso es que ese capítulo de 1 de Juan 2, del 18, dice el anticristo, porque hay muchas personas que ya obviamente ponían en duda, digamos, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, eran falsos maestros con falsas enseñanzas, y por eso es que él dice, vea, ahorita han surgido muchos anticristos, que ahora que menciono eso, Mile, que ahí surge la pregunta de decir, qué raro, ¿ah? ¿Por qué dicen que han surgido muchos anticristos? No dicen que el anticristo no ha llegado todavía, que eso está para la época de los tiempos finales y la gran tribulación. No, ese es el anticristo, ¿no? Que está definido que va a venir y que va a ser una persona que se va a sentar en el trono y que va a traer una falsa paz y todo eso todo eso. Pero cuando está hablando aquí de que han surgido muchos anticristos, los anticristos siempre han existido. Claro. Mire. O sea, toda persona que esté en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues es un anticristo, voluntad, ¿no? Sí. ¿Entiendes? O sea, pero son diferentes, en diferentes magnitudes y diferentes épocas, ¿no? Toda esta gente que surgía con falsas doctrinas y poniendo en duda la deidad del Señor y tratando de meter eso a las iglesias, enseñarle a los creyentes para hacerlos caer en el error, negando la verdad de nuestro Señor, a eso es que se refiere Juan cuando les dice, ustedes tienen la unción del Santo, entonces ustedes conocen todas las cosas, no se dejen engañar. O sea, juzguen ustedes mismos, como le decía el mismo Pablo allá en la iglesia de Corinto cuando decía, vea, ustedes son espirituales. Y acuérdense que los espirituales juzgan todas las cosas, pero ellos no son juzgados por nadie. ¿Me entienden? Entonces, esa es una responsabilidad que cada uno tiene que hacer. Por eso es que cuando una persona viene a los pies de Cristo, el consejo siempre es, vea, usted ya le entregó su vida al Señor, está bien, no se quede ahí. Busque un lugar, busque un lugar donde usted pueda crecer, donde usted pueda trascender, como dice Milena. Que no nos quedemos mediocres, ¿no? Exacto, pastor? y usted pueda, conformemos. la palabra clave es, usted desarrolla la capacidad de discernir, de saber qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios, para que no se deje engañar. Ahora, ¿quién le da esa capacidad a usted? El Espíritu Santo que está en usted, que Juan le llama como la unción que permanece en vosotros. Amén. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, recibe el Espíritu Santo. O sea, que en ese momento recibe... El Espíritu Santo, ¿sabes qué viene a hacer para la vida de uno? Mire, el ungüento. El ungüento. Dice que hay poder en cada uno de nosotros. Porque el mismo Señor cuando iba a empezar su ministerio, ¿qué dijo? El Espíritu Santo de Dios está sobre mí y me ha ungido. Me ha ungido. Dice él, y me ha ungido. Y mira, ¿no? pastor, lo que estábamos hablando en 1 de Pedro 2:9, si quieren anotar, habla del real sacerdocio y se refiere a todos los creyentes, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Y también en Apocalipsis 1:6, que afirma que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Correcto, imagínate. Ahí está. Vamos a leer los mensajes mientras hagamos una pausa para leer los mensajes. Mira. Ajá, y entonces, vamos a ver. Ahora sí. Bueno, aquí están conectaditos desde temprano. Aquí en sintonía están Paola Pereira,
ella está en Capellades, Cartago. Feliz cumpleaños, Paulita, para su familia, para usted. Karen también está allí. Karen, buenas noches. Denis Sánchez está, gran abrazo, pastores, y a toda la familia Efesios. Dios los proteja, ilumine y llene de su gracia. Nos vemos muy pronto. Ay, qué bueno, Denis, aquí estaremos atentos. Manuel Soto también está ahí. Manuelito, un abrazo, que el Señor lo bendiga. Desde San José está él. Juan Pablo está en Sabanilla de Montes de Oca. Nos manda un cordial saludo para todos. Un abrazo para tu familia. Aquí en sintonía, Rosita. Hola, Rosita, un abrazo, que el Señor te bendiga. Ella está en San José. Fabricio, hola Fabricio, un abrazo de Sabanilla, Costa Rica. O sea, está cerca de Juan Pablo. Marisol, ella está en Cartago, un abrazo, muchas bendiciones, feliz noche. Un abrazo a la distancia. Davis está en Desamparados. Hola, Davis. Un abrazo. Hoy estuve en la iglesia. Que el Señor te bendiga. Katia está ahí en sintonía. Hola, Katia. Con Miguelito desde Cartago. Floribet, un abrazo. Saludes para ti y tu hijo desde Cartago. Elsita está en California. Ella manda a saludar a los pastores y a todos los que están oyendo el programa. Alberto y Cecilia, Elizabeth, un abrazo, que el Señor los bendiga mucho. Saludos desde San Blas. Yané Valencia, buenas noches. Un gusto saludarlos aquí, escuchándolos. Claro que sí, Yanecita. Cuídese mucho, Erika. Hola, Erika. Saludos a tu familia. Ella está en Cuatro Reinas de Tibás. Una noche de mucha edificación, dice ella. Silvia. Saludos a sus hijas, muchas bendiciones, reportando sintonía desde Taras de Cartago, excelente tema. Así es, Silvia. Dice, ¿algún domingo se podría hacer una pregunta y respuestas? Podría ser, claro que sí. Ahí eso es lo que tenemos en mente. Chile Ureña, muchas bendiciones, pastores, saludos. Dice, en compañía de Jonathan, Matías, gracias por la enseñanza. Claro que sí, saludes a tu mami y a tu hermana Marcos. Está ahí con Marielito, Taylor. Saludes desde Tres Ríos con mi esposita. Claro que sí, un abrazo, que el Señor los bendiga mucho. Cuídense mucho. Ok, bueno, un abrazo, un saludo para Maylin, para Pamela, para Gustavo, para Gigi, sí, para Linda. Bueno. Un abrazo para ustedes, a Irma Macís y a Bernabé también. Un abrazo a la distancia. Y a todos los que están ahí conectaditos, Maribel, y a todos los que no reportan sintonía, saludos. Así es, a toda la iglesia de Cartago también. Así es, un abrazo. Bueno, estamos hablando hoy de la unción, porque nada más para los que llegaron tarde en sintonía, algunos domingos atrás hemos estado tocando algunos temas que nos parece polémicos. Nosotros decimos controversiales, ¿no? Que forman controversia, algunas falsas doctrinas que hemos querido, pues por lo menos poner nuestra posición. Miren, no es que no queremos imponerla, sino simplemente proponerla, o sea, porque bíblicamente con respaldo y todo eso, pero al final será una decisión de cada uno, miren, porque sabemos y entendemos que estos temas hay gente que los defiende a capa y espada, ¿no? Y les gusta, ¿no? Están doctrinados y pues no podemos. Entonces, hoy queríamos tomar este tema de la unción, porque es un tema muy mencionado en la mayoría de las iglesias, pero tristemente también muy manipulado, muy manoseado, ¿no? Entonces, y la gente como no escudriña las escrituras, no escudriña la palabra, pues entonces, hoy veíamos en la iglesia en la mañana que se tragan todo, pastor. Pues uno es esclavo del que lo vence, ¿no? Entonces, el que no lee, el que no sabe, es esclavo del que medio sabe, ¿no? Y si ese que medio sabe manipula, pues ni se diga, ¿no? Entonces, la unción propiamente que en las iglesias hoy en día la asocian más con moveres del espíritu y con cosas ahí más de emociones, ¿no? O sea, qué unción y todo ese asunto. Y a veces un predicador se le tiene como que tiene mucha unción si es que grita y suda y bueno, hace de todo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es algo que bíblicamente no tiene ningún respaldo. Estuvimos viendo qué era la unción y los 4 componentes del ungüento. Obviamente, cuando un ungüento es una combinación de especies, y aplicar un ungüento pues es ungir, y en el momento que uno le aplica un ungüento a una persona, pues esa persona se convierte en un ungido. Y cuando se le ven los efectos del ungüento, pues esa es la unción, ¿no? Entonces, en lo natural es muy fácil entenderlo, pero vimos en la Biblia ya, tanto en el Antiguo Testamento, donde el asunto de ungir con aceite era propiamente para 4 ocasiones o casos particulares. Era ungir, por ejemplo, objetos sagrados dedicados a algún lugar, por ejemplo, como el tabernáculo, los utensilios, la unción de los sacerdotes, empezando por Aarón y toda su familia, la unción de reyes como tal, y la unción de profetas, ¿no?
Y también vimos ahí el tema del aceite de la santa unción allá en Éxodo, donde una instrucción que le dio el Señor a Moisés, única e irrepetible, ¿no? Y decía que aceites como ese no se podrían volver a hacer, ni uno parecido a ese, ni que sea aplicado sobre carne, ni mucho menos. Y entonces lo que muchas iglesias hacen hoy en día de vender aceites diciendo que son aceites ungidos, pues eso está obviamente contrario a eso que dice la palabra ahí. Entonces eso no es bíblico como tal, ¿no? Erróneamente la gente tiende a ungir cosas supuestamente para darles cierta protección o inclusive ungir personas para sacar fuera demonios, pero eso no es algo que tenga tampoco respaldo, ¿no? No lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles no lo enseñaron, no está en la palabra como tal, ¿no? Y en el Nuevo Testamento ya vimos que ya esas tareas de sacerdote, profeta, rey, pues ya no existen, ya no están, ¿no? Entonces, pero todas ellas al final convergen en la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el perfecto sacerdote, donde es el perfecto profeta y donde es el perfecto rey, ¿no? Básicamente en Él se conjugan las tres, y por eso es que Él se le dice el Cristo, porque es el ungido de Dios, o sea, consagrado, separado para una tarea en particular, que era la de venir a rescatar lo que se había perdido, ¿no? Por eso es que en el Nuevo Testamento no se menciona la palabra unción, tan solo en 2 versículos, allá en 1 Juan 2:20 y 1 Juan 2:27, pero los dos hacen referencia o muy particularmente a lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, no solamente es limpiado con la preciosa sangre del Señor de todos sus pecados, sino que recibe el Espíritu Santo. Y digamos que en otros pasajes también se hace la analogía, Mile, de que es como que uno esté recibiendo el aceite, ¿no? Porque el Espíritu Santo se le asemeja con el aceite, donde el Espíritu nuestro es la lámpara donde ese aceite es almacenado, ¿no? Y por eso dice, no apagues esa lámpara, exacto. ¿no? Sí, exacto, manténgala ahí prendida. Entonces sí, ahí también se ve esa parte que nosotros recibimos ese aceite, ¿no? Ese aceite como tal. Entonces, en el momento en que una persona le entrega su vida al Señor, recibe el Espíritu Santo, está recibiendo lo que Juan habla ahí en 1 Juan, de que vosotros tenéis la unción del Santo, Amén, ¿no? amén. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere con Santo? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Sí. está hablando del Espíritu de Dios, Dios mismo como Dios tal. mismo. Y que esa unción que nosotros tenemos y que permanece en nosotros en la medida en que el Señor dice, si ustedes permanecen en mí, sí. yo permanezco en ustedes, Amén. ¿no? Entonces, que permanece en nosotros, en la medida en que permanezcamos en Él, dice que mientras ella permanezca, ella nos va a enseñar, mire, por medio de ella, es decir, por medio de esa unción, por medio del Espíritu Santo, se nos van a revelar todas las cosas, ¿no? Y las cosas que son verdaderas, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, ¿no? Sí. Y entonces difícilmente vamos a ser presa, Mile, del engaño como tal, pero es una responsabilidad que cada uno tiene que desarrollar, Así ¿no? es, un caminar con el Espíritu de Dios, es el fortalecer nuestra fe, ¿no? Y estos versículos a la larga lo que dicen es eso, o sea, que los creyentes tienen la unción del Santo, o sea, tenemos la presencia del Santo, el Espíritu que ha sido derramado en nuestra vida, así como dice el Salmo 23, que el Señor nos unge con aceite como tal. Sí. La unción que recibimos de Dios permanece en nosotros en la medida en que permanezcamos en Él, nos enseña las cosas, no nos deja desviarnos para falsas enseñanzas, mire, o sea, nos permite mantenernos firmes como tal. Pero en ninguno de esos pasajes, o por lo menos los dos que leímos ahí, nos habla de que algunos tengan más unción que otros, ¿no? Porque cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, no lo recibe por partes. O no es que alguien diga, usted va a recibir 3/4 partes del Espíritu, usted, no, solamente la mitad. Usted una 1/4 parte. No. Uno recibe el Espíritu Santo entero, ¿no? ¿Entiende? Entonces no se habla de niveles de unción ni nada de ese asunto como tal, que a veces es lo que hoy se quiere enseñar en las iglesias, decir, reciba una porción de la unción y reciba aquí un soplo acá. Y lo que le echan a la gente es más saliva que nada, ¿no? Pero eso es otro tema como tal. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y Juan, ¿por qué le está hablando a la iglesia de eso? Porque habían unas corrientes ahí, diagnósticos que querían poner en duda la deidad. Entonces, ahorita lo que queríamos usar estos minutos finales es para hablarles del abuso que hay en el cristianismo actual de todo esto de la unción, ¿no? Y ya uno comienza a escuchar de que hay hombres súper ungidos, ¿no? Entonces, a uno le quieren vender con que hay personas súper ungidas, mire, ni siquiera ungidas,
sino súper ungidas. Como división de clases, ¿no, pastor? Exacto, Es una ¿no? división de clases. Y entonces decir, vea, vaya a tal iglesia Sí. porque ahí ese pastor de ahí, Sí, ese ni está siquiera es ungido, es súper ungido, ¿me súper entiendes? ungido, Entonces, entonces- no, recordemos nada más No. que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Es nuestro Jesucristo, Señor. ¿no? O Amén. sea, y que por medio de Él, como dice la palabra en Hebreos, Sí. nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Él es el que nos da acceso al trono de la gracia Tenemos que confiadamente, creerla, ¿no? Señor. Tenemos que creerla. Y tener entonces, fe. en las Ajá. iglesias, mire, como se vende eso de los super ungidos, Ujú. entonces eso va ligado a otra frase, es que no se puede tocar al ungido de ungido Jehová. de Dios, No sí. puedes tocar al ungido de Usted no Jehová. puede Entonces, hablar del ungido. ¿Usted cómo está hablando del ungido de Dios? no hable del Y está en ungido, pecado ¿no? el Porque se está ungido. metiendo en problemas. Pero ese Y es es- otro texto sacado de contexto, mire, Sí. mal utilizado. O sea, lo que Usted no juzgue al ungido. Ahora sí era pastor, y eso de no tocar al ungido es bíblico. Sí, claro, en Salmo 105:15 dice, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Es- ¿Y de qué está hablando? Bueno, está hablando de sus profetas de aquel entonces, pero esto lo usan mucho el liderazgo hoy en día, mire, para blindarse, ¿no? Que nadie Ujú. haga nada contra ellos, y entonces ellos, Claro, eso están les haciendo permite... cosas por debajo. Les permite seguir haciendo sus fraudes, sus engaños, Ujú. algunos hasta abusos sexuales y todo, y cuando los confrontan, ¡ey! No ataque al ungido, Sí. ¿no? Entonces, Asustan a la gente, a la congregación, a los... y llegan al extremo, mire, de citar Sí. este tipo de pasajes, Sí, este salmo, este para que salmo. la gente no les haga nada y puedan Nada. seguir impunes, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué significa eso, mire, de no tocar al ungido de Jehová, ¿no? Ujú. Yéndonos al Salmo 105:15, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, y eso también está en Crónicas, ¿no? Pero cuando el Señor está hablando de eso, de que no le hagan mal a mis profetas ni toquen a mis ungidos, Sí. ¿sabes por qué? Mire, porque en esa época, ¿qué le hacían a los profetas? Los mataban. Los mataban, Los ¿cierto? mataban. Entonces, hey, no maten a mis profetas, o sea, Sí. ¿acuerdas que el Señor Deje decía, que den la Jerusalén, palabra, Jerusalén, que sí. matas a tus profetas, ¿no? Sí. El Señor decía, hey, no toquen a mis ungidos, ¿me entiende? Pero era para que no los mataran, ¿no? Sí, Hoy en día aquí... tienen que saber en qué contexto, en qué historia, para quién fue. Así también nos ayuda, pastor, a entender ese versículo. Claro, claro, Ujú. entonces se refiere, como les digo, a asesinarlos, o sea, pero vidas limpias y rectas, o sea, si alguien se dice que es un ungido del Señor, lo menos que uno esperaría de esa persona es que lleve una vida limpia y recta, ¿cierto que sí? Ajá, sí. Y entonces, y no que pretendan venir a callarle la boca a la gente cada vez que la gente quiere pedirles cuentas, o inclusive disciplinar a cierto liderazgo porque Sí. está haciendo cosas Feas. que la Biblia dice obreros fraudulentos, mire, Sí, entonces malas obras. no tiene que ver nada con eso. Allá en Primera de Samuel, Sí. cuando David obviamente dijo, no, es que yo no voy a tocar a Saúl porque él es el ungido Sí, del en Señor. ese momento ¿Sabes qué era es lo que le rey. decía la gente a David que hiciera? Ajá. Que lo matara. Lo matara. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Pero era cuestión de matar, mire. Entonces él decía, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, ¿no? Yo no lo voy a tocar. Sí, tenía Entonces, una autoridad. algo que hay que tener presente aquí es lo que dijimos ahora, ¿no? ¿Cuál es la unción que nosotros tenemos ahorita? La unción del Santo. Del Santo. ¿Cuál es esa? La presencia del Del Espíritu Santo así en es. nuestra vida, que es la que nos capacita, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento que una persona pierde su relación con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo sale de esa persona, porque Ya deja nosotros de ser. creemos que la salvación sí se pierde, Sí se pierde. porque el Señor mismo lo dijo, hey, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, Sí. pero si ustedes no permanecen en mí, pues yo tampoco permanezco en ustedes. Y Si sin ustedes se san- acercan, yo me acerco. sin Si ustedes se santidad. alejan, yo me alejo. Sin Si ustedes me santidad. abren, yo entro, si no me quedo afuera y me voy, ¿me entienden? Así es. Entonces, en el momento que una persona pierde su relación con el Espíritu Santo de Dios, deja de ser ungido. ¿eh? Sí. Porque ¿quién es el que unge? el Señor. El Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Entonces, si no está en la presencia del Espíritu Santo, la Sí. persona deja de ser ungido. Entonces, si en una Es iglesia, algo sencillo de lógica. si en una iglesia un líder, un pastor, mire, cae en pecado, Sí. ya no es Ya ungido. no es ungido. Ya no tiene la es presencia de ungido. Dios. Así es. Entonces, hey, no toquen al ungido. No. Entonces alguien podría decirse, ¿pero usted no está en pecado? Sí. Entonces usted ya no es ungido, No, porque ya el que usted no. unge es el Espíritu de Dios, y si en usted no está la presencia del Espíritu de Dios, usted dejó de ser ungido. Así es. Entonces usted lo que necesita es arrepentirse, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez en un proceso de restauración, a que vuelva a recibir la unción, pero que vuelva a empezar, ¿no? Entonces, ahora eso nos enseñan las iglesias, miren, porque pues obviamente no conviene como Sí. tal, ¿no? Entonces, ya para cerrar estos 5 minutos que nos quedan, miren, retomando lo que hablaba Juan ahí en Primera de Juan,
Recordemos eso, ¿no? Toda persona creyente que es nacida de nuevo es una persona ungida, ¿no? Ungida. Pero ¿de qué estaremos ungidos? Mire, podría preguntarse a alguien, bueno. Porque diría usted que me voy al Eso. antiguo. Entonces, acuérdate lo que dijimos al principio, ¿no? Todo depende de la naturaleza del ungüento, ¿cierto? Así es, La de las unción especies. depende de la naturaleza del ungüento. Entonces, si nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios, porque lo dice la palabra, por ejemplo, en Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, Así comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así es. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿para qué? Dice él, para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Entonces mira lo que está ahí. Usemos el ejemplo de nuestro Señor. Ajá. El Señor dice, bueno, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, ¿cierto? ¿Sí? Te recibió la unción del Espíritu, digámoslo así. Ahora les dirá, pastor, pero él es Dios. Bueno, el Señor lo dijo. Y entonces, ¿en qué momento se empieza a ver los efectos de la unción? Sí, cuando uno de empieza a esos hacer aceites. cosas. Ajá. Entonces dice, a dar vista a los ciegos, libertad al Sí. cautivo, consuelo al oprimido, bueno, Consuelo. todas esas cosas, ¿no? Y como decía Hechos, que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos, ¿no? Entonces, la unción del Espíritu Santo es esa habilidad o esa capacidad que recibimos de Dios para hacer obras, para hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Algo Ahora visible. usted dirá, pastor, pero ¿por qué obras si no es por obras? Bueno, acuérdate que estamos hablando de las obras que habla Santiago, ¿no? De que dice que la fe sin obras es una fe muerta. Yo no estoy hablando de las obras que habla Pablo, que diga que la salvación no es por obra, no. Usted le entrega su vida al Señor por fe y recibe la salvación por gracia, pero en el momento, por el hecho de ser salvo ya, usted tiene que empezar a hacer obra. Así ¿Para es. qué? Para que su fe sea visible, ¿no? Visible. Entonces, es Dios quien nos da la unción de que nosotros podamos servirle a Él de manera efectiva. Cuando Él decía ya en Hechos, hey, pero esperen que venga el Espíritu Santo y entonces recibirán poder. Poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén y en toda todo Judea, lado, en todo lado. En todo lado. Entonces, en ese momento es que uno recibe la unción, mire. Esa capacidad. Acuérdate que vimos allá en Éxodo el aceite de la santa unción donde el Las Señor cantidades. donde el Señor le decía a Moisés que mira, tantos ciclos de oliva y que tantos ciclos de yo no sé qué y una receta propiamente especial. Pero traigamos esa, ¿cuál sería la receta para nosotros ahora? Bueno, mire cerrando el tema en un minuto y cerrándolo en esto, ¿no? Si nosotros lo que recibimos fue la unción, o sea, acuérdate que la unción es el efecto del ungüento, ¿no? Entonces el ungüento es aplicado. Ahora, ya sabemos que el ungüento que nosotros recibimos es el Espíritu Santo, ¿no? Básicamente ese es como el aceite de la santa unción que nosotros hemos recibido, ¿cierto? Así es. Ahora, obviamente, ese aceite que estamos recibiendo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no es ciclo de lo que le dijeron a Moisés, sino que cómo se hace visible, mire, la unción en la vida de un creyente por medio de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Entonces, si uno quisiera preparar ese ungüento, entonces diría, no, eso tiene que tener tantos ciclos de amor, tantos ciclos de gozo, tantos ciclos de paz, tantos ciclos de paciencia, tantos ciclos de benignidad, tantos ciclos de bondad, de fe, de mansedumbre, templanza. Sí. Todos esos son los ingredientes que que forman el ungüento, las especies, ¿no? Porque es parte del fruto del Espíritu como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacerse visible. En el momento en que en la vida de una persona esas cosas comienzan a hacerse visibles, esa es la unción. Porque la unción que es la manifestación visible del ungüento que ha sido aplicado. Así es. Por ejemplo, una persona pueda que ya tenga la porción completa de la paciencia, pastor. Hay otras que tengan un 20% del ciclo de templanza, de dominio propio. Pero ahí vamos, hay áreas que todavía falta. Entonces, pero ahí el Señor ahí nos va ayudando. Y estas cosas que tú estás diciendo ahí son las que verdaderamente nos van a hacer conocer como verdaderos ungidos del Señor. No que alguien te sople en la cara, ni te ponga una mano en la cabeza y te diga, reciba la unción, no. Y compre el aceite o el ni pañuelo. Comprar aceitito, ni nada. Usted, simplemente, si usted ha recibido el Espíritu Santo, así es. Haga lo que lo aconseja, escudriñe las Escrituras para que usted le dé al Espíritu Santo lo que él necesita, la espada del Espíritu, y trabaje con él, camine con él, o sea, sea formado, guiado por él.
comience a desarrollar todo esto que hacen parte del fruto del Espíritu y en el momento que usted diga, wow, a mí lo que me caracteriza es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo eso, usted es una persona ungida y esa es la unción que es visible a los demás, o sea, no hay más, o sea, bíblicamente es eso, ¿no? Ya lo demás es pura fantasía, puro cuento chino, como hablan por ahí. Y entonces, la recomendación y el consejo es, hagamos nuestro, Lucas 4:18, que el Señor nos lo dejó ahí. Y si usted le ha entregado su vida al Señor, usted diga, sí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Sí, porque me ha ungido. ¿Me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor, ¿no? Y uno podría agregarle más, para ser testigo del Señor en todo lado, para ir a ser discípulos, para enseñar lo que ha aprendido. Bueno, tantas cosas que usted podría agregar ahí, así es, que son los frutos de la unción, ¿no? Básicamente. Pero bueno, vamos a orar rápidamente, mire que se nos fue el tiempo. A toda persona que tenga oportunidad y que usted ha escuchado la palabra, y si usted quiere entregarle su vida al Señor y se ha dado cuenta, ha sido confrontado de que realmente pues usted ha jugado con estos términos de la unción porque es lo que enseñan hoy en día. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra y hoy me ha quedado claro, Señor, que realmente lo que yo he venido manejando, más que unción, es pura emoción, Señor, pero yo necesito realmente recibir la unción del Santo, necesito recibir tu Santo Espíritu para de aquí en adelante comenzar a desarrollar toda esa serie de características tuyas en mi vida, Señor, y que sean visibles a los demás. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, y que a partir de este momento yo pueda buscarte para conocerte, amarte, servirte, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Un abrazo. Que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, 105.9 de la FM, en Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.